El Papa León XIV nos enseña algo poderoso en este sermón. Sus palabras no solo son claras, son eco sagrada. Ese para una generación distraída. La noche no es solo para descansar. A menudo es la hora de las batallas espirituales más feroces. El Papa León XIV nos ha recordado que lo que llevamos a la oscuridad importa. Y entre todas las devociones hay una olvidada: colocar un rosario bajo la almohada antes de dormir. ¿Por qué es tan poderoso este pequeño gesto? Porque refleja una verdad que a menudo se olvida en nuestro ritmo moderno de fatiga y ruido: que el alma nunca duerme. Para el Papa León, el rosario bajo la almohada no es superstición. Es teología expresada en hábito. Es la última palabra del corazón antes de entregarse al descanso. Y esa palabra es confianza. Confianza en un arma hecha no de metal, sino de misterio, repetición y amor maternal. Esta práctica, enseña el Papa León, no es simplemente heredada por tradición. Es un acto consciente de resistencia. El mal no duerme y la tentación no descansa. Pero tampoco la gracia. Cuando un cristiano mantiene el rosario al alcance, el cuerpo puede acostarse, pero el espíritu permanece vigilante, rodeado de luz divina. Un punto esencial a considerar es el ancla tangible que el rosario se convierte en la guerra espiritual. Como explica el Papa León, la vulnerabilidad espiritual a menudo aumenta por la noche. El cansancio, la preocupación y el silencio del mundo exponen nuestra vida interior. Y es precisamente en esas horas, cuando cesan las distracciones, que el mal intenta susurrar más fuerte. Un rosario bajo la almohada no pretende ser un amuleto mágico, sino un eco físico de nuestra vigilancia espiritual. Ancla el alma de nuevo a las promesas de Dios. El Santo Padre recuerda que incluso cuando nos fallan las palabras en la oración, el tacto aún puede conectarnos con el cielo. Así como los cristianos antiguos besaban iconos o sostenían crucifijos en silencio, hoy podemos presionar nuestra mano sobre las cuentas y susurrar con el corazón. Ese gesto dice: no estoy solo. Pertenezco a la Reina del Cielo. El Papa León nos exhorta a no subestimar tales actos. El enemigo no teme la teología abstracta, sino la fe vivida. Una fe que se encarna en nuestros gestos, nuestros hábitos, nuestro sueño. Cuando el rosario descansa bajo tu almohada, tu noche se consagra. La cama se convierte en un altar y hasta tus sueños pueden estar rodeados de gracia. El Santo Padre recuerda cómo los gigantes espirituales de la Iglesia, especialmente aquellos que caminaron bajo ataque, nunca trataron el rosario como opcional. Era pan de cada día. La repetición del Ave María no era mecánica, sino medicinal. Cada cuenta un respiro, cada misterio un escudo. Y aunque el Papa León hable desde la silla de Pedro hoy, hace eco de las vidas de los santos que conocieron bien el peso de la batalla espiritual. Si el enemigo te rodea por la noche, dice, que tu primera defensa sea la oración que María nos dio. Hay otra razón por la que este hábito nocturno es tan importante. Recupera el ritmo del tiempo para Dios. El último acto del día, lo último que toca nuestra mano, se vuelve sagrado. Es una forma de decir, incluso en la intimidad de la noche, mi vida pertenece al cielo. Algunos preguntan por qué no simplemente rezar y dejar las cuentas a un lado. El Papa León responde con claridad: porque nuestros cuerpos también recuerdan. Cuando tu mano encuentra el rosario antes de dormir, ese momento se convierte en catequesis, no en tu forma memoria. Graba la santidad no solo en la mente, sino en el músculo. Esto no es poca cosa. Es una homilía silenciosa que predicas a tu propia alma noche tras noche. En la visión del Papa León, esta práctica no está reservada a monjes ni a místicos. Es para la madre cansada, el adolescente en lucha, el anciano solitario.
Todos los que batallan en la oscuridad están invitados a esta fortaleza oculta. Todos los que desean dormirse no con miedo, sino en paz. Habla especialmente a los jóvenes. En un mundo lleno de alarmas y ruido interminable, el silencio no está vacío, es sagrado. Coloca el rosario cerca de tu descanso y hallarás la paz que el mundo no puede dar. El rosario es una forma de oración que no solo habla, también escucha. En su ritmo abre un camino para que el Espíritu Santo entre en las grietas de nuestra vida interior. Por la noche, esas grietas a menudo se amplían. Por eso el Papa exhorta: no te vayas a dormir sin defensa. Él ha descrito el rosario como la armadura para la guerra silenciosa. Protege no por agresión, sino por entrega. No a través de la dominación, sino mediante la devoción. María guía a quienes confían en ella hacia su Hijo, y su Hijo los lleva a la victoria. Cuando se le preguntó cómo luchar contra el enemigo invisible, el Papa León dijo: empieza con lo visible. Empieza con un acto pequeño. Empieza haciendo espacio en tu almohada para la Reina del Cielo. En un mundo que nos enseña a llevar el móvil a la cama, Él nos enseña a llevar las cuentas. Y esa sustitución no es solo práctica, es profética. Por eso el Papa León insiste en que colocar el rosario bajo la almohada no es un hábito para inspirar nostalgia. Es un acto profético para la Iglesia de hoy. Es un rechazo a dejar que la noche pertenezca al miedo. Es un acto de resistencia contra la desesperación. Y en ese gesto humilde nos unimos a las generaciones que vinieron antes que nosotros. El Papa León afirma lo que los fieles siempre supieron: un hijo de María nunca duerme solo. Colocar el rosario bajo la almohada es más que un gesto de fe. Es una invitación para que María permanezca cerca durante las largas horas de la noche. El Papa León XIV enseña que la devoción a la Virgen María no es sentimental, es estratégica. En la oscuridad, cuando nuestras defensas se debilitan y la soledad se profundiza, lo que nos sostiene es el amor de una madre que no duerme. Es María quien, con vigilancia silenciosa, se mantiene junto a las camas de sus hijos. En sus enseñanzas, el Papa León revela que invitarla a través del rosario es acoger su cuidado materno en las horas más profundas de vulnerabilidad. Así como un niño busca la cercanía de un padre en la noche, el alma cristiana encuentra paz bajo el manto de María. Un momento profundamente conmovedor en la vida del Padre Pío es abrazado por el Papa León como símbolo de lo que la Iglesia debe recordar. Cuando Pío yacía herido tras un ataque demoníaco y se encontró una almohada colocada bajo su cabeza, dijo: la Madonna lo hizo. El Papa León llama a esta imagen una realidad espiritual, no un milagro privado, sino una verdad pública. María protege a sus hijos, incluso cuando nadie más ve. Esta vigilancia materna se repite cada vez que colocamos el rosario cerca de nuestra cabeza. Se convierte en un mensaje al cielo: quédate conmigo, Madre, durante la noche. El Papa insiste en que tal intimidad no está reservada a los místicos. Es la herencia legítima de todo corazón bautizado. Esto nos lleva a una verdad profunda. El rosario bajo la almohada expresa nuestra confianza en la intercesión de María. No estamos solos en la lucha de la vida. La Reina del Cielo vigila, guía y nos ayuda a luchar batallas que no podemos enfrentar solos. Confiarse a ella cada noche es caminar con los santos. El Papa León nos recuerda que la Iglesia siempre ha encontrado fuerza bajo la mirada de María, al pie de la cruz, en el sepulcro y en la agonía silenciosa de cada noche de creyente. Él habla con ternura. Si despiertas con miedo, busca las cuentas. Si no puedes rezar, deja que el rosario rece por ti. Esto no es una metáfora, es instrucción espiritual, porque la repetición del rosario, incluso en silencio, atrae el alma hacia la comunión. Y María, llena de gracia, responde, como toda madre amorosa, con presencia,
El Papa León reflexiona sobre los títulos marianos tradicionales, no como poesía, sino como realidad. Ella es el refugio de los pecadores, el consuelo de los afligidos y el auxilio de los cristianos. Estos títulos no son adornos antiguos, son verdades activas. Y cuando el rosario está bajo tu cabeza, literalmente estás descansando sobre las promesas de su cuidado materno. No es casualidad que los santos de todas las épocas, incluso aquellos cargados de sufrimiento o en la oscuridad de la guerra espiritual, se aferraran al rosario como a un salvavidas. El Papa describe esto como un hilo visible hacia lo invisible. Las cuentas que sostenemos se convierten en cuerdas que nos levantan del desespero. Son recordatorios de que María nunca está lejos. La belleza de esta devoción reside en su sencillez. Nada extravagante, sin largas ceremonias. Solo el acto humilde de colocar una cadena de cuentas donde reposa la mente y se ralentiza el corazón. Y en este pequeño gesto, el cielo desciende. Por eso el Papa León anima a las familias a recuperar este hábito antiguo. No solo los ancianos o religiosos, sino cada hogar, cada dormitorio. El rosario junto a la almohada de un niño. El rosario en la mano del ansioso. El rosario listo para el padre envejecido. De esta forma, dice él, la familia se convierte en una fortaleza de la paz de María. También insta a los sacerdotes y líderes espirituales a enseñar esto con claridad, que María y la devoción no son opcionales, son un don que debe abrazarse, especialmente de noche cuando los miedos ocultos se elevan, cuando los recuerdos atormentan, cuando el alma se agita. El rosario se convierte en la respuesta de María. Estoy contigo. Una de las reflexiones conmovedoras del Papa León nos invita a ver el sueño mismo como una entrega espiritual. Cerramos los ojos, vulnerables. Y en ese momento la Iglesia nos invita a caer en los brazos de María, que nunca cierra los suyos. Ella vela con amor de madre, intercede con poder de reina, y espera para guiarnos siempre a Cristo. Recuerda las palabras que una vez dirigió a una hija espiritual. Ama a Nuestra Señora, haz que la amen, reza siempre el rosario. Pero el Papa León añade, no solo lo reces, vive con Él, duerme con Él, confía en Él. Hay una sacramentalidad oculta en el acto de cercanía física. María, que una vez sostuvo a Cristo en sus brazos, ahora nos sostiene a nosotros a través de estas cuentas. Las mismas manos que acunaron al Salvador ahora alcanzan a través del rosario para proteger a su Iglesia. Y en la quietud de la noche, esta protección se vuelve más que poética. El Papa León ha dicho, no hay silencio donde hay oración, y no hay soledad donde María está cerca. Por eso el rosario no se coloca en un estante, sino bajo la almohada, donde su presencia se siente más de cerca. Incluso cuando el corazón no puede hablar, la mano puede alcanzar. Incluso cuando el sueño vence a los labios, el rosario permanece como testigo. Y María, siempre atenta, recibe lo que no podemos terminar. Esto es lo que significa confiar en su intercesión. Al mundo moderno, el Papa León dice, vuelve al rosario, no solo en tus problemas, sino también en tu descanso. Vuelve al abrazo de la madre que nunca olvida a sus hijos. Hay una revolución silenciosa que comienza cuando una persona adopta el rosario, no solo como una oración que recitar, sino como una presencia con la que vivir. El Papa León XIV describe esta transformación no como un milagro repentino, sino como una conversión constante del corazón. Una cuenta a la vez, una noche a la vez, una alma a la vez. Nos invita a considerar lo que ocurre con el paso de las semanas, meses y años, cuando el rosario se convierte en parte de nuestro descanso. No solo sostenido, sino atesorado. No simplemente colocado bajo la almohada como rutina, sino como parte de lo que somos. Ese hábito, enseña,
forma el alma como el agua talla la piedra, no con ruido, sino con constancia. Hay una razón por la que el Papa León conecta con frecuencia el rosario con la formación de los santos, porque la santidad nunca es accidental. Se forja con hábito, y pocos hábitos son tan poderosos, tan accesibles o tan subestimados como rezar el rosario cada día y dormir con él cerca. Se apoya en el testimonio de quienes vivieron plenamente esta verdad. El Padre Pío, cuya vida diaria estaba empapada en oración, llevaba el rosario en las manos, alrededor del brazo, bajo la almohada. Pero el Papa León ve más que una devoción piadosa en esto. Ve formación, un alma transformada por la intimidad repetitiva con los misterios de Cristo y la mirada de María. Es aquí donde el Santo Padre ofrece una enseñanza vital. El rosario no solo nos lleva a Dios, forma el alma para caminar con Él. Por eso alienta a los católicos a replantearse su visión sobre la repetición. En el pensamiento moderno, la repetición suele verse como seca o vacía. Pero el Papa León insiste en que es santa. Es el ritmo con el que Dios nos moldea. Así como el sol sale y se pone. Así como la Iglesia reza la liturgia de las horas. La repetición del rosario es una cadencia sagrada del espíritu. Y en esta práctica diaria, especialmente cuando se abraza en el silencio de la noche, el alma empieza a crecer, no con fuegos artificiales, sino con raíces. El Papa León enseña que las virtudes necesarias para la santidad rara vez nacen en momentos de inspiración. Se construyen en la perseverancia. El rosario es una fragua donde se templa la paciencia. Se estira la resistencia. Se profundiza la humildad y se purifica la fe. Señala a Jesús y a María no solo como figuras a admirar, sino como modelos a imitar. Cada misterio del rosario es una lección de vida santa. Desde la Anunciación hasta la coronación recorremos la historia de la salvación no como observadores, sino como participantes. Y al hacerlo, el Evangelio se convierte en músculo y memoria en nuestras vidas. Un fruto poderoso de esta devoción, destaca el Papa León, es la estabilidad interior. En un mundo dominado por la ansiedad y la distracción, el rosario provee un ancla. Ralentiza los pensamientos acelerados. Estabiliza el corazón vacilante. Da lenguaje al clamor del alma e invita al cielo a responder. Desafía a los fieles. Inténtalo por 30 días. Reza con el rosario en la mano cada noche. Déjalo descansar bajo tu almohada y verás que algo comienza a cambiar. No externamente, sino internamente. Surge una paz. Llega una claridad. No todos los problemas desaparecen, pero el alma se fortalece para enfrentarlos. Esta es la transformación que el Papa anhela. No simplemente católicos que conocen oraciones, sino discípulos formados por la oración. Y el rosario, dice, es una de las herramientas más efectivas que el cielo ha dado para esa formación. También nos recuerda que este no es un camino individual. Cada rosario nos conecta con una gran nube de testigos. Los santos, los fieles difuntos, la Iglesia en todo el mundo. Cuando tomamos las cuentas, no rezamos solos, rezamos con y por otros. Esta comunión profunda se hace particularmente evidente en la oscuridad de la noche. Mientras millones descansan, algunos se levantan a orar, algunos susurran Ave Marías en habitaciones de hospital, otros aprietan su rosario entre lágrimas. Y en esa comunión invisible, todos somos atraídos al misterio del amor que une a la Iglesia. El Papa León también se dirige a quienes se sienten débiles en la oración. No tienes que ser elocuente. No necesitas que sentirte espiritual. Solo toma las cuentas. Comienza. Dios hace el resto. Este tono pastoral es una marca distintiva de su enseñanza.
firme en la verdad, amable en el enfoque, porque el objetivo no es la perfección, sino la presencia, no el rendimiento, sino el amor. Y el amor crece con el regreso. Cada vez que volvemos al rosario, volvemos al corazón de María y a las llagas de Cristo. Se nos recuerda que no estamos solos, ni abandonados, ni olvidados. El Papa ofrece una idea más que hace eco a los padres de la Iglesia. Lo que hacemos con el cuerpo forma el alma. Acostarse con el rosario puede parecer simple, pero es encarnacional. Somos cuerpo y espíritu. Y lo que tocamos, lo interiorizamos. Si dormimos con la oración cerca, despertamos con la paz cerca. Por eso el Papa León llama a una renovación de la devoción mariana. No solo en la liturgia, sino en el hábito personal. Invita a las parroquias a enseñar de nuevo el rosario. No solo a los niños, sino también a los adultos que nunca lo aprendieron bien. Insta a que los hogares se conviertan en lugares donde la devoción sea natural, visible y amada. Ha dicho con convicción que no debemos esperar a la persecución para tomarnos en serio nuestra fe. Comienza esta noche. Comienza con el rosario. Comienza con María. Si el rosario tiene poder para moldear la eternidad, también tiene poder para reconstruir una vida en ruinas. El Papa León XIV habla a menudo de un hombre que lo demuestra sin lugar a dudas: el beato Bartolo Longo. Antaño escéptico y esclavo de la oscuridad espiritual, se convirtió en portador de la luz de la devoción mariana y fundador de uno de los santuarios más importantes de la cristiandad. Su historia no solo es inspiradora, es profética. Y el Papa León ve en ella un mensaje para nuestro tiempo. Nacido en 1831, Bartolo Longo fue criado en la fe católica, pero se alejó mucho durante su juventud. Mientras estudiaba Derecho en Nápoles, se sumergió en ideologías anticristianas, participó en rituales ocultistas, se proclamó sacerdote de Satanás y cayó en la desesperación mental y emocional. La depresión lo venció. Estuvo cerca de quitarse la vida, pero Dios no había terminado con él. A través del testimonio de un amigo y la guía de un sacerdote dominico, Bartolo regresó a la confesión. Fue allí, temblando, donde escuchó las palabras de la misericordia. Pero fue el rosario lo que comenzó a restaurar su alma. Lentamente, con dolor y gran resistencia, empezó a rezar nuevamente el Ave María. Lo que antes le parecía una tontería, se convirtió en la escalera que lo sacó del abismo. Él solía decir, cuando todo se derrumba, el rosario todavía construye. Bartolo lo vivió en carne propia. María, suave y firme, lo atrajo desde el borde. No le pidió perfección, solo le pidió confianza. Y Bartolo le dio todo. Esa entrega se convirtió en misión. Se trasladó a Pompeya, por entonces un pueblo pobre y espiritualmente descuidado. Allí encontró a personas afligidas, no solo por la pobreza, sino por la ignorancia y la superstición. Vio lo que él mismo había sido. Y entonces comenzó donde él mismo había empezado, dándoles el rosario. Reparó una iglesia en ruinas, reunió a los lugareños, les enseñó a rezar y los milagros siguieron. Sanaciones del corazón, conversiones de familias y el florecimiento de la fe a la sombra de antiguas ruinas. Con cada rosario entregado, la esperanza regresaba. El fruto de este movimiento se convertiría en uno de los grandes sitios marianos de la Iglesia, el santuario de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya. Construido con ofrendas y fe, fue un refugio para los olvidados y los pobres. El Papa León lo llama una catedral esculpida a partir del arrepentimiento y la devoción. En el interior del santuario, la imagen central muestra a María entregando el rosario a Santo Domingo y a Santa Catalina de Siena.
Pero el Papa León ve más. Ve a María entregando el rosario a toda la iglesia. Y Bartolo, antaño un alma caída, es el primero en arrodillarse y recibirlo de nuevo. Bartolo dedicó el resto de su vida a difundir el rosario. Escribió novenas, publicó folletos y organizó grandes recitaciones públicas. Fundó orfanatos, escuelas y obras de caridad, todas enraizadas en la espiritualidad mariana. También compuso la famosa súplica a la Reina del Santo Rosario, aún rezada cada año por miles de peregrinos. Para el Papa León esto es más que un legado. Es un modelo. Insta a la Iglesia a mirar lo que un pecador totalmente entregado a María puede llegar a ser. Bartolo Longo se convirtió, en palabras del Papa, en un constructor de paz porque primero se convirtió en discípulo de la oración. Destaca un detalle que a menudo se olvida. Bartolo Longo era un laico. No era sacerdote ni obispo. No era rico, pero estaba poseído por una verdad: que María siempre conduce a Jesús y el rosario es el hilo que ella nos da para seguirla. Esta verdad, cree el Papa León, debe animar de nuevo a la Iglesia. En un mundo donde muchos han caído lejos, donde reina la confusión y crece el hambre espiritual, necesitamos apóstoles como Longo, heridos, redimidos y ardientes, por dar a María a los demás. Invita especialmente a los jóvenes a ver a Longo, no como un santo lejano, sino como un modelo para su generación. No necesitas ser perfecto para comenzar, dice, pero sí necesitas comenzar. El Santo Padre llama a todo católico a convertirse en sembrador del rosario, ya sea enseñando a un niño, rezando con un enfermo o colocándolo bajo la almohada cada noche. Participamos en el triunfo silencioso de Nuestra Señora. El Papa León añade que la vida de Longo muestra lo que ocurre cuando el rosario pasa de nuestros labios a nuestro estilo de vida. Sana, santifica, restaura y construye. No deja el mundo como está, lo rehace a imagen del cielo. En el santuario de Pompeya, peregrinos de todo el mundo llevan su quebranto. Llegan con dudas, heridas, súplicas y se marchan con el mismo regalo que salvó a Bartolo: el amor de una madre ofrecido a través de las cuentas de la oración. Por eso el Papa León repite tan a menudo: no necesitamos inventar nuevas armas. El cielo ya nos dio una. El rosario simple y silencioso ha sobrevivido a imperios. Ha conquistado corazones y a través de hombres como Bartolo Longo continúa haciéndolo. En el silencio del acercamiento a la muerte, cuando todas las voces callan y toda fuerza se desvanece, ¿qué permanece en las manos de un santo? Para el Papa León XIV, la respuesta es clara y profundamente conmovedora: el rosario. Las mismas cuentas que acompañaron sus primeras oraciones, sus devociones diarias, sus momentos de lucha, se convierten ahora en su ancla final al pasar a los brazos de Dios. Esto no es sentimentalismo, es claridad espiritual. El Papa León reflexiona profundamente sobre las últimas horas del Padre Pío, no para idolatrar, sino para instruir. Mientras el fraile capuchino se acercaba a la muerte, susurró una sola petición a quienes lo rodeaban: «Dadme mi arma». Y en su hábito no encontraron una espada ni un libro, sino su rosario. El Papa León ve en esto una imagen luminosa de lo que toda alma cristiana debe anhelar: morir con María cerca, aferrado a los misterios de Cristo, dejando que el último aliento lleve un susurro de oración. Nos invita a pensar seriamente: ¿qué queremos sostener cuando termine la vida? ¿Qué símbolos mantenemos más casi asca? ¿Qué objetos? ¿Qué hábitos? ¿Qué oraciones definen los capítulos finales de nuestro viaje terrenal? El Papa enseña que dormir con el rosario no es preparación para soñar, es entrenamiento para la muerte,
Una muerte santa no se improvisa, se construye cuenta a cuenta, noche tras noche, mientras confiamos nuestra alma a María, que una vez acunó a Jesús y ahora acuna a sus hijos. Reposar sobre el rosario es reposar en la entrega, y esa es la esencia de la santidad. El Papa León insiste en que el rosario debe volver no solo a nuestras liturgias, sino a nuestros lechos de muerte. No debe ser olvidado en cajones, ni perdido en cajas, sino hallado en nuestras manos y corazones. Cuando nuestras voces ya no puedan recitar, que nuestros dedos aún recorran las decenas. Cuando la memoria falle, que permanezca el hábito. Cuando surja el miedo, que María responda. Él comparte esta imagen. La almohada de un cristiano moribundo no está vacía. Está llena de gracia cuando el rosario yace debajo, porque en ese momento no estamos abandonados. Estamos acompañados. El cielo se acerca a través de Ave María, y el alma vuelve a escuchar. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Lo que el Papa León enfatiza es que la muerte no cambia nuestra identidad. Si fuimos marianos en vida, lo seremos en la muerte. Si el rosario fue nuestro compañero en la fatiga y la preocupación, será nuestro amigo en la entrega final. Y por eso llama a la Iglesia a revivir esta devoción, no meramente como preparación para la muerte, sino como camino hacia la resurrección. El Papa recuerda cómo el Padre Pío, incluso en su enfermedad, aún extendía la mano para alcanzar las cuentas. Su mayor tristeza, confió una vez, era no poder rezar ni un solo Ave María cuando estaba demasiado débil. No era culpa, era hambre. El tipo de hambre santa que solo conocen aquellos en profunda comunión. El Papa León nos invita a rezar, no por miedo, sino por amor. Amor a María, amor a Cristo, amor a la paz que el mundo no puede dar. Y cuando ese amor se vive cada día, el rosario deja de sentirse como una obligación. Se convierte en oxígeno. Se convierte en la forma en que el alma respira, en que descansa, en que regresa a Dios. Nos dice que el rosario tiene el poder de calmar nuestros últimos temores, de iluminar el camino, de ayudarnos a decir adiós, no con desesperación, sino con esperanza. El Papa León señala la tradición de colocar un rosario en las manos del difunto. No lo ve solo como un símbolo, lo ve como profecía. Porque las manos que sostuvieron a Cristo en vida, ahora se aferran a su madre en la muerte. Aquella que nos condujo al altar, ahora nos guía hacia la eternidad. Al final, el Papa nos pide imaginar nuestra última noche. ¿Estaremos preparados? ¿Habrán aprendido nuestros hijos a dormir con la oración cerca? ¿Habremos dejado un testimonio o solo palabras? Cierra con una última exhortación. Que el último sonido de tu día sea el susurro del rosario. Y cuando llegue la hora, que María tome tu mano. Si este mensaje ha profundizado tu fe o ha traído claridad a tu camino espiritual, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Ayúdanos a difundir las enseñanzas del Santo Papa León el XIV a más almas que buscan luz y verdad. Dicen que mientras dormimos, nuestro cuerpo descansa. ¿Pero qué hay del alma? ¿También duerme o sigue combatiendo en silencio? Hay quienes aseguran que, durante la noche, las tentaciones se intensifican, los pensamientos oscuros se cuelan, como susurros, y que los miedos más profundos visitan nuestro corazón cuando las luces se apagan. ¿Y si existiera una forma de proteger tu alma incluso mientras duermes? ¿Y si algo tan pequeño como un rosario, colocado bajo tu almohada, pudiera ser un escudo invisible entre tú y las sombras? Dormir con un rosario bajo la almohada no es una superstición, no es una costumbre vacía ni un simple gesto devocional.
Es una señal silenciosa de fe, una elección espiritual que puede cambiar tus noches y tus días. En este video vamos a recorrer 7 razones espirituales profundas por las cuales tantos santos, abuelas de fe y hombres de oración han guardado su rosario junto a la cabeza cada noche. Cada video es una vela encendida en medio de la noche, y si decides quedarte, no caminarás solo. Ahora sí, descubramos juntos por qué, entre todas las armas del alma, el rosario bajo la almohada es una de las más olvidadas y más poderosas. Pero lo que representa este sencillo gesto te va a sorprender. Mientras el mundo duerme, muchas batallas invisibles continúan. Y no hablamos de guerras externas, sino de luchas interiores, aquellas que nadie ve, pero que dejan huellas profundas en el alma. A veces, creemos que el descanso físico basta, que con cerrar los ojos todo queda en pausa. Pero no es así. La noche es, para muchos, un campo espiritual más activo de lo que imaginamos. La Iglesia siempre nos ha recordado que el combate espiritual no tiene horario. Los pensamientos de desesperanza, los recuerdos que hieren, las angustias del día, que se transforman en insomnio. Todo esto puede visitar nuestra mente justo cuando intentamos descansar. ¿Y qué hace el alma cuando el cuerpo reposa? ¿Deja de sentir? ¿Deja de amar? ¿Deja de temer? No, el alma permanece despierta, sensible, vulnerable o protegida si está unida a Dios. Es en este punto donde el rosario bajo la almohada cobra un sentido más profundo. No es un amuleto, no es magia. Es una manera de decirle a Dios, incluso dormido, quiero estar contigo, incluso sin palabras. Deseo que mi corazón rece. Incluso en el silencio de la noche quiero que tu madre me acompañe. El rosario, al estar cerca de ti mientras duermes, actúa como un recordatorio físico de una realidad espiritual más grande. La presencia de María. El amparo de Dios, la protección celestial que no descansa. San Alfonso María de Ligorio decía, el que reza se salva, el que no reza se condena. Y aunque durante la noche no rezamos con palabras, podemos seguir rezando con intención, con disposición, con ese humilde gesto de poner el rosario junto a nuestra cabeza. Dormir con el rosario es una forma de continuar la oración mientras dormimos. Es como entregar nuestras horas de sueño a María diciendo, Madre, quédate aquí. Quédate conmigo esta noche. Y María se queda. Como buena madre, vela por nosotros. Y al tener su rosario bajo la almohada, es como si pusiéramos nuestra cabeza sobre su regazo espiritual. Y allí, incluso en la oscuridad, encontramos paz. Pero, ¿de dónde viene esta práctica? ¿Quiénes la vivieron con devoción profunda? La respuesta está en la vida de los santos. Y lo que vas a escuchar puede inspirarte más de lo que imaginas. Entre los muchos gestos escondidos en la vida de los santos, hay uno que se repite con una ternura silenciosa. Muchos de ellos dormían con el rosario en las manos o lo colocaban bajo la almohada, no como una costumbre mecánica, sino como un acto de amor confiado. Una de estas historias viene de la vida de San Pío de Pietrelcina, el querido Padre Pío, un hombre que vivió en constante combate espiritual, marcado por los estigmas, el sufrimiento físico y las tentaciones del maligno, pero también por una fe ardiente y una devoción inquebrantable a la Virgen María. Se cuenta que una noche, uno de sus hermanos del convento lo encontró dormido en su silla, agotado, con el rosario aún entre los dedos. Al intentar quitárselo para que descansara mejor, el Padre Pío despertó y dijo con firmeza, «Déjalo donde está. Incluso dormido, sigo rezando». Para él, el rosario no era simplemente una oración, era un escudo invisible. Un lazo que lo unía al cielo incluso cuando su cuerpo ya no podía más. También Santa Teresita del Niño Jesús, la pequeña Flor de Lisieux, encontraba consuelo en el rosario por las noches. Ella decía que el rosario era como un beso a la Virgen antes de cerrar los ojos, y cuando la enfermedad le fue quitando las fuerzas, muchas veces se dormía con él sobre el pecho o bajo la almohada, murmurando, «Así siento que duermo en los brazos de mi madre». Más recientemente, San Juan Pablo II, aquel Papa del Rosario, conservaba varios junto a su cama. Incluso cuando su cuerpo estaba débil, sus labios se movían en silencio, rezando Ave Marías. Hasta que, vencido por el sueño o por la gracia, entregaba su alma al descanso de Dios. Pero no solo los santos canonizados nos dan ejemplo, también lo hacen esas abuelas de fe, esas madres silenciosas, esos hombres sencillos que noche tras noche ponían el rosario bajo la almohada con una intención en el corazón, proteger su hogar,
rezar por un hijo perdido, agradecer el día, pedir consuelo. Gente de oración que quizás nadie canonizará, pero que han sostenido el mundo con sus oraciones nocturnas. ¿Y qué tenían en común todos ellos? La certeza de que María no duerme, que mientras nosotros cerramos los ojos, ella vela, que un rosario bajo la almohada no es superstición, es confianza absoluta. Dormir con el rosario es decir, no sé qué pasará esta noche, pero me abandono en Dios y me aferro a las cuentas que me unen a su madre. Pero, ¿qué significa este gesto tan simple desde el punto de vista espiritual? ¿Por qué puede cambiar tu descanso y tu alma? Lo entenderás en el próximo capítulo, donde reflexionaremos juntos sobre lo que verdaderamente sucede cuando el corazón duerme con el rosario en silencio. Dormir con un rosario bajo la almohada es mucho más que un gesto piadoso. Es un lenguaje del alma, un lenguaje que no necesita palabras, pero que habla directo al corazón de Dios. Cuando colocas el rosario debajo de tu almohada, estás haciendo una declaración espiritual silenciosa. Soy débil, pero confío. Estoy cansado, pero me aferro a ti. Me entrego al descanso, pero bajo tu protección. Ese pequeño objeto, formado por cuentas, misterios y oraciones, es también un mapa de salvación. Cada cuenta representa una súplica, cada misterio, una verdad eterna. Cada Ave María, un eco de esperanza en medio de la noche. Y cuando lo colocas bajo tu almohada, lo que estás haciendo es invitar a Dios y a María a descansar contigo. Estás envolviendo tu mente, tus sueños, tus temores y tus pensamientos nocturnos en una atmósfera de gracia. ¿Has pensado alguna vez en cómo dormía Jesús? Él, que era Dios, también necesitaba descansar como hombre. Y podemos imaginarlo, de niño, durmiendo bajo la mirada de María. ¿Qué mayor seguridad puede haber que esa? Cuando colocas el rosario bajo la almohada, estás volviendo a ese lugar, seguro. Estás dejando que María te mire, te cubra, te defienda, como hizo con su hijo. Y algo más ocurre, tu habitación cambia. Donde hay un rosario, hay oración. Donde hay oración, hay presencia de Dios. Y donde Dios habita, no hay espacio para la oscuridad. Por eso hay quienes aseguran que comenzaron a dormir con más paz, que desaparecieron pesadillas, que se sintieron más serenos al despertar, no por magia, sino porque algo profundo se movió en su interior. El alma siente cuando está protegida, y cuando siente el rosario cerca, reconoce un mensaje. No estás solo, el cielo está contigo. Hay noches en las que no logramos rezar, estamos agotados, angustiados, sin palabras. Pero el rosario, allí, bajo la almohada, reza por nosotros, porque es símbolo de una promesa. María intercede, incluso cuando tú no puedes. Dormir con el rosario es, en el fondo, una oración silenciosa que sube como incienso en medio de la noche, una entrega, una señal de rendición, un acto de confianza absoluta. Y aunque nuestros labios callen, el alma entiende. Ahora bien, ¿cómo afecta esto nuestra vida diaria? ¿Tiene impacto en nuestras decisiones, emociones y relaciones? La respuesta nos toca directamente, y lo que sigue puede cambiar tu manera de vivir. No solo de dormir. Puede parecer un detalle, algo casi invisible, pero lo que haces antes de dormir y cómo duermes modela tu corazón más de lo que imaginas, porque lo que ocurre en el silencio de la noche, muchas veces, determina cómo amaneces, cómo reaccionas, cómo enfrentas el día. Dormir con el rosario bajo la almohada no solo transforma tus noches, también comienza a purificar tus días. ¿Por qué? Porque lo espiritual y lo cotidiano están entrelazados. No hay una división entre lo sagrado y lo ordinario en la vida del cristiano. Todo es una sola vida, un solo corazón, una sola alma delante de Dios. Y cuando decides que tu último gesto del día será poner el rosario bajo tu almohada, le estás diciendo a tu alma: mi descanso está en Dios, y mi día comenzará bajo su luz. Muchos lo han experimentado. Personas que comenzaron esta sencilla práctica y con el tiempo notaron cambios reales. Más paciencia con sus hijos, más fuerza para resistir la tentación, más serenidad ante problemas que antes los desbordaban, una nueva capacidad de perdonar y sobre todo un deseo renovado de rezar incluso sin palabras. ¿Por qué sucede esto? Porque el alma, al sentirse abrazada por la oración, comienza a sanar. Y cuando el alma sana, la vida entera se alinea. ¿Te ha pasado alguna vez que te levantas con ansiedad o con tristeza sin razón clara? Tal vez tu alma se fue a dormir inquieta, sin dirección. Pero cuando te acostumbras a invitar a la Virgen a tu noche, algo cambia.
Tu cama se convierte en un pequeño altar. Tu sueño se convierte en ofrenda. Tu descanso se convierte en acto de fe. Y poco a poco, esa semilla germina. Es más fácil levantarse con gratitud. Es más fácil iniciar el día con propósito. Es más fácil enfrentar los desafíos con una calma que ya no viene de ti, sino de aquel con quien dormiste en el corazón. El rosario bajo la almohada no resuelve tus problemas mágicamente, pero te recuerda que no estás solo en ellos. Es como tener un escudo mientras duermes y un faro al despertar. Y algo más sucede. Cuando tus hijos o tus seres queridos te ven hacer esto, algo se graba en su memoria espiritual. Una imagen queda impresa. Papá reza. Mamá duerme con el rosario. El abuelo siempre lo tenía bajo la almohada, y sin darte cuenta estás sembrando fe. Fe que no necesita discursos. Fe que se transmite con gestos. Ahora bien, ¿cómo ve esto la Iglesia? Hay un fundamento más profundo detrás de este acto tan íntimo. Lo que enseña la tradición te sorprenderá, y lo veremos en el próximo capítulo. Desde hace siglos, la Iglesia ha reconocido en el rosario no solo una devoción mariana, sino una verdadera arma espiritual. Una oración poderosa, sencilla y profunda, que enciende la fe, protege el alma y atrae las gracias del cielo. No es casualidad que muchos papas lo hayan promovido con insistencia a lo largo de la historia. De hecho, el Papa León XIII fue llamado el Papa del Rosario porque escribió más de una docena de encíclicas y cartas apostólicas dedicadas exclusivamente a esta oración. En una de ellas, Supremi Apostolatus Officio afirma con claridad: el rosario ha sido instituido para aplacar la ira divina y obtener el auxilio de la Santísima Virgen. Es el remedio más eficaz contra los males de la sociedad. ¿Te das cuenta? El rosario no es un simple recuerdo piadoso, sino una medicina espiritual, un escudo en tiempos de combate. Y aunque la Iglesia no impone dormir con el rosario, sí reconoce que llevarlo contigo, en el bolsillo, en la mano o bajo la almohada, es una forma válida de expresar tu deseo de permanecer unido a Dios y a María. Es también un signo sacramental. No es un amuleto. Eso sería superstición y está prohibido. Pero sí es un signo visible de una realidad invisible, la intercesión constante de la Madre de Dios. En el Catecismo de la Iglesia Católica se afirma: la oración es una batalla contra nosotros mismos y contra los engaños del tentador. C. y C. Don 625. Y es precisamente en esa batalla donde el rosario se convierte en espada y refugio. ¿Sabías que durante las apariciones de Fátima la Virgen pidió explícitamente que se rezara el rosario cada día? Y lo hizo como una llamada a la conversión, a la paz y también como protección en los tiempos difíciles. Ella dijo: rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. ¿No es lo mismo que buscamos cada noche al acostarnos? Paz en el alma, refugio para los nuestros, silencio en medio del ruido, y más aún, santos como San Luis María Grignion de Montfort, autor de la célebre verdadera Devoción a María, aseguran que quienes son fieles al rosario no se perderán, porque María toma de la mano a quienes confían en ella. Dormir con el rosario, entonces, no es superstición, es acto de fe, es reconocer que somos frágiles y necesitamos ser sostenidos por la gracia. Es ponernos bajo la protección de la Virgen que aplasta la cabeza del dragón. Y por eso, la Iglesia no solo alienta la devoción al rosario, sino que confía en su eficacia, porque donde está María, está Jesús, y donde están ambos. No hay noche que no tenga aurora. ¿Pero qué significa esto para tu salvación? ¿Cómo se une este gesto nocturno con el destino eterno de tu alma? Lo verás con más claridad en el próximo capítulo. Vivimos como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, pero cada día, cada noche, nos acerca a la eternidad. ¿Has pensado alguna vez que la última noche de tu vida puede ser esta? No lo decimos con miedo, sino con verdad, porque un cristiano no teme la muerte. La espera con esperanza, si ha vivido en gracia. Dormir con el rosario bajo la almohada es una manera de recordar cada noche que no pertenecemos al mundo, sino a Dios. Que la vida es breve y que el alma debe estar siempre preparada para el encuentro con el Señor. Muchos santos vivieron así. Santa Teresita del Niño. Jesús se dormía rezando con el rosario entre los dedos. San Pío de Pietrelcina, antes de morir, pidió su rosario. Y Santa Gianna Beretta Molla llevaba el rosario siempre con ella, incluso durante su agonía, porque sabían algo profundo. Quien muere con María no muere solo.
El rosario bajo tu almohada es un acto de preparación, una vigilia callada. Es como encender una vela en la noche, por si el esposo llega de improviso. ¿No dijo Jesús en el Evangelio que debemos estar como los siervos que esperan al dueño de casa? Bienaventurados aquellos siervos a quienes el Señor, al venir, los encuentre velando. Lucas 2:37. Pero, ¿cómo vela a alguien que está dormido con un alma ofrecida? Con una vida que, incluso en el descanso, se abandona a Dios. Y eso es lo que simboliza el rosario bajo la almohada. Tal vez tú no rezas el rosario completo cada noche. Tal vez solo logras un Ave María, o simplemente un suspiro del corazón. Pero cuando lo colocas bajo tu cabeza, le estás diciendo al cielo, mi alma te pertenece. Y ese pequeño gesto puede hacer toda la diferencia. No sabemos cuándo vendrá el Señor. No sabemos si nuestra muerte será en la paz del hogar o en el silencio de una sala de hospital. Pero sí podemos pedirle a María que esté allí cuando llegue el momento. ¿Y sabes qué? Ella estará, porque ella no abandona a sus hijos. Ella nunca se olvida de quien la llamó, aunque haya sido en un susurro entre sueños. Dormir con el rosario no garantiza la salvación, pero sí abre la puerta a la gracia. Y la gracia puede hacer en ti lo que tú no puedes. El alma que vive en comunión con María no camina sola hacia la eternidad. Y si un día te toca partir mientras duermes, ¿no sería hermoso que lo último que tu cuerpo haya tocado sea un rosario? Ahora bien, ¿qué te pide hoy esta verdad? ¿Puedes seguir durmiendo como si nada importara? En el próximo capítulo haremos un examen del corazón y escucharemos lo que esta señal nos está gritando en silencio. A veces, los gestos más simples son los que más nos interpelan. Una cruz colgada en la pared, una vela encendida junto al sagrario, un rosario bajo la almohada. Y aunque parezcan detalles, Dios los usa para hablarnos. Entonces, pregúntate hoy, ¿por qué este mensaje llegó a mí ahora? ¿Por qué justo ahora siento el deseo o la inquietud de hacer esto? ¿Será que Dios me está despertando suavemente como un padre que entra en la habitación de su hijo por la mañana? Cuando eliges dormir con el rosario, no estás buscando comodidad. Estás haciendo un acto de consagración silencioso. Estás diciendo, Madre, vela por mí. Tómame mientras descanso. Enséñame a descansar en Dios. Pero este gesto también revela algo más profundo. ¿Estoy realmente entregando mi vida al Señor o solo busco consuelo sin compromiso? Deseo la protección de María, pero no hago caso a sus palabras en Fátima. Penitencia, conversión, oración. Es hora de mirarnos por dentro con honestidad. ¿Estoy huyendo de mi responsabilidad espiritual? ¿Estoy postergando mi conversión? ¿Cuánto tiempo dedico cada día a Dios? ¿En serio? ¿Estoy formando a mis hijos en la fe o simplemente espero que lo aprendan solos? ¿Sigo durmiendo con el celular en la mano, pero no soy capaz de sostener el rosario ni 5 minutos? Este no es un juicio, es una llamada de amor. Dios no te acusa, Dios te invita. Te dice, vuelve a mí, ábreme tu casa, santifica tus noches. Reza como puedas, pero reza. Duerme en mi paz. Y María, como buena madre, no se cansa de esperarte. Cada noche que decides colocar el rosario bajo tu almohada, estás dándole una llave. La llave de tu descanso, la llave de tus pensamientos, la llave de tus sueños. Y lo más importante, le estás diciendo al cielo, mi alma no duerme sin ti. Esa es la actitud de los santos. Esa es la señal de los que aman de verdad. Ahora, ¿qué sucede cuando todo parece oscuro y no hay ganas de rezar? ¿Qué pasa cuando incluso con el rosario bajo la almohada, el corazón sigue inquieto? En el próximo capítulo hablaremos de esperanza, de la luz que nunca se apaga, incluso cuando todo parece perdido. Hay momentos en la vida en los que la noche parece demasiado larga. Cuando el cansancio no es solo físico sino del alma, cuando la ansiedad, la tristeza o el miedo parecen no dejarnos dormir en paz. Quizás llevas mucho tiempo luchando y sientes que tus oraciones no son escuchadas. Quizás colocas el rosario bajo la almohada cada noche, pero el corazón sigue inquieto. ¿Dónde está Dios en medio de esa tormenta? La buena noticia es que Dios está allí, incluso cuando no lo sentimos, en los momentos de silencio, en el dolor, en la oscuridad profunda. Él no se aleja. San Juan de la Cruz, en su Noche Oscura del Alma, nos enseñó que estas pruebas son parte del camino hacia la unión con Dios. La oscuridad, aunque dolorosa, es un purificador del alma. Es en esas noches cuando Dios obra en lo más profundo de nosotros, preparando un amanecer espiritual. Y la Virgen María, Madre de la Esperanza, está a nuestro lado en cada paso.
Ella no nos promete que nunca habrá problemas, pero sí que nunca estaremos solos. Dormir con el rosario bajo la almohada es entonces un acto de confianza radical. Es entregar a Dios nuestras preocupaciones, nuestros miedos y decir: Señor, aunque no vea la luz ahora, confío en tu amor. Es un recordatorio de que el descanso no es solo físico, sino espiritual, que incluso en la noche más oscura hay una llama que nunca se apaga, y esa llama es la presencia amorosa de Dios y María. Por eso, quienes adoptan esta práctica no solo reciben protección, sino también consuelo, una paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo el Espíritu Santo puede dar. Así que, si hoy te sientes perdido o abatido, recuerda, no estás solo. Pon tu rosario bajo la almohada. Haz de tu noche un acto de fe. Confía en que Dios está obrando, aunque tú no lo veas todavía. Y cuando despiertes, aunque sea con un suspiro, agradece. Porque cada amanecer es una nueva oportunidad para vivir en su gracia. Ahora preparémonos para concluir este camino juntos. En el próximo y último capítulo, recapitularé todo lo que hemos aprendido. Y juntos haremos una oración final para sellar esta experiencia en el corazón. Hoy hemos recorrido juntos un camino lleno de luz y profundidad. Desde la fuerza espiritual, del rosario, hasta su poder para protegernos durante el descanso, pasando por las enseñanzas de la Iglesia y el llamado a una vida entregada. Dormir con el rosario bajo la almohada no es solo una práctica, es un acto de amor y confianza en Dios. Y en la Virgen María es decirle al cielo: aquí estoy, no solo de día, sino también de noche. Cuida de mí mientras descanso, porque mi alma te pertenece. Cada pequeño gesto de fe siembra en nuestro corazón una semilla que puede dar frutos eternos. La vida es un misterio, un regalo precioso que Dios nos confía para amar, para crecer y para prepararnos para el encuentro definitivo con Él. Te invito a que, si aún no lo haces, pruebes esta práctica sencilla. No porque el rosario sea un amuleto, sino porque te abre una puerta a la gracia, a la protección y a la paz profunda. Y si ya lo haces, sigue adelante, porque estás formando en tu alma un refugio invencible, un santuario que ni la oscuridad ni las pruebas podrán destruir. Antes de despedirnos, elevemos juntos esta oración. Virgen Santísima, Madre de Misericordia y refugio seguro, te entrego mi noche y mi descanso. Cuida mi alma, guarda mi sueño y ayúdame a vivir cada día más que cerca de tu Hijo Jesús. Que este rosario bajo mi almohada sea señal de mi amor y confianza, y que tu luz me acompañe siempre, hoy y en la eternidad. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal. Aquí encontrarás palabras que despiertan el alma, consuelo para el corazón y luz para el camino. Comparte este video con quienes necesitan paz en la noche y fe en el día. Gracias por acompañarnos. Que Dios te bendiga y la Virgen te proteja siempre.